Belén Info se encuentra en el juzgado de la ciudad de Belén. Vamos a dialogar con el doctor Miguel Ángel Aybar, quien es juez en lo civil comercial de familia con competencia en violencia familiar y de género. Muy buenos días, muchísimas gracias por recibirnos, doctor. Y vamos a hablar de una primicia que vamos a dar en nuestro medio, el tema de que se colocó un dispositivo dual a violencia de género, ya sea al violento como la víctima. Esto es muy importante, ¿no? Y es un avance en violencia de género para la ciudad de Belén. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por su visita. Lo que les puedo comunicar en este sentido es que por situaciones de resguardo de los datos hay que tener reserva en ese sentido. En términos genéricos podremos decir que sí, que ya se ha implementado la primera tobillera, para graficarlo, digamos, se llaman instrumentos duales, pero que está enmarcado en un proceso de violencia familiar. Esta implementación está en forma conjunta porque a su vez en forma paralela, digamos, porque se está tramitando también una causa penal en la Fiscalía. Entonces hay distintas actuaciones, tanto desde el juzgado que estamos nosotros, como desde la Fiscalía y del juzgado de control de garantía. Qué importante esto, ¿no? Que están trabajando también con miembros de seguridad de la provincia de Catamarca para colocar estos dispositivos. Sí, efectivamente, quien es el encargado de instalarlos y monitorearlos es el Ministerio de Seguridad de la provincia. Son ellos que en esta interrelación Poder Ejecutivo y Poder Judicial vamos coordinando para la implementación de esta situación. Si bien nosotros generamos los indicadores de riesgo para que se pueda instalar la pulsera o la tobillera electrónica, y a su vez es el Ministerio de Seguridad quienes son los encargados de monitorear esa situación. O sea que siempre hay una interrelación entre las dos instituciones. Doctor, se ve cómo la justicia trabaja, ¿no? Para que la violencia de género no se haga más grande. Estamos viendo que todos los fines de semana nosotros como medio nos comenta desde policía de acá de la ciudad de Belén que las denuncias sobre violencia de género desgraciadamente son cada vez mayores. ¿Ustedes cómo están trabajando en este sentido? Bien, nuevamente, muchas veces la gente se acerca a hacer la denuncia en la policía, que es un organismo del Ejecutivo, y volvemos a generar esa interrelación con el Poder Judicial para determinar cuáles casos van a quedar en el juzgado de control, en el juzgado de violencia familiar que está a cargo nuestro, y cuáles casos van a continuar con la Fiscalía. Porque hay que diferenciar que muchas veces la violencia familiar o de género, en algunos casos se está configurando un delito penal, que podría ser el tema de lesiones, el tema de amenazas, o básicamente son esas dos las grandes causas que van a denunciar. Entonces, si se determinan que hubo lesiones o que hubo amenazas, la justicia penal empieza a investigar. En cambio, hay otras situaciones de violencia familiar y de género que no generan delitos y que sí tenemos que nosotros tomar cartas en el asunto en ese sentido. ¿Y cómo lo están tomando, no? Porque y la verdad que a través de la designación de la secretaria de Violencia Familiar y de Género, que recayó en el mes de marzo de este año, que está a cargo de la doctora Natalia Díaz, se empezó a implementar todo el procedimiento y el seguimiento de esta situación. Estamos escasos de recursos, porque también necesitamos un equipo interdisciplinario, que quienes son los que van a determinar esa valoración del riesgo. Cada caso es individual, o sea, no hay generalidades, o sea, hay que determinar si la violencia es entre parejas, si la violencia es contra los hijos, a veces tenemos violencias contra adultos mayores. Entonces cada situación hay que analizarla pormenorizadamente y en función de eso determinar qué medidas se van a tomar.
Por cierto, que la medida de la tobillera es una medida de última instancia cuando no se han dado las anteriores circunstancias, no se han cumplido las anteriores restricciones que se hayan impuesto, por eso llegamos a ese límite, porque también hay una situación de escasez de tobillera, por lo tanto tienen que darse ciertos elementos para poder implementarla, ¿no? Esta tobillera, doctor, ¿cómo funcionaría? La tobillera, como le dije, está a cargo del Ministerio de Seguridad. Consiste en, son tres dispositivos, digamos, dos dispositivos, uno que está en el victimario, otro dispositivo lo tiene la víctima y el tercero que es el monitoreo por parte del ministerio. Entonces los tres elementos están permanentemente monitoreados y ante nosotros desde el Poder Judicial disponemos la prohibición de acercamiento, disponemos la distancia. Entonces, en función de esa distancia, el Ministerio de Seguridad determina ese radio entre los dos dispositivos que cuando se acercan emiten las alarmas a los tres dispositivos. Le emite la alarma a la tobillera, le emite la alarma a la víctima que tiene el dispositivo y le emite la alarma en el centro de monitoreo. A partir de ahí quedan a cargo del Ministerio de Seguridad cómo implementar, digamos, inmediatamente después se pone en conocimiento a la policía de que que se ha generado esa alarma, ¿sí? Y se le pregunta también a las partes qué es lo que ha sucedido, por qué sonaron las alarmas. A veces puede ser por cuestiones también que no se sabe dónde está uno, dónde está el otro, y no necesariamente porque tenga que acercarse a la víctima. Se trata de dar seguridad, ¿no es cierto?, a la víctima, ya que desgraciadamente por ahí las medidas perimetrales no estarían funcionando. Es un complemento de la restricción perimetral. O sea, básicamente desde el juzgado se genera la prohibición de acercamiento. Muchas veces el victimario no acata esa orden de restricción y justamente ahí donde surge el indicador de riesgo para poder poner la tobillera. Porque ha habido otras situaciones donde se le han impuesto las restricciones al victimario y bueno, y las están cumpliendo. O sea, dentro de las restricciones hay varias situaciones. La más común es la prohibición de acercamiento, pero a su vez tenemos otra que es de exclusión del hogar cuando son convivientes, porque también hay que determinar en qué ámbito se genera esa violencia. Doctor, qué difícil y qué duro hablar sobre violencia familiar, debido a que, bueno, por ahí la víctima, la mujer, que está sostenida económicamente por ese violento, pero que también, ¿no?, hay organismos del Estado que pueden asesorarla, que pueden ayudarla. En el tema económico también sabemos que desde el Ministerio de la Nación también hay un proyecto que les ayuda económicamente. Sí. Esto es importante, ¿no?, que lo sepan. Sí, hay un programa Acompañar, se llama, que lo está implementando una dirección de familia y mujer y género, dependiente también creo que es el Ministerio de Gobierno, creo que dependen de ellos, que cuando se genera esta situación, porque básicamente cuando hablamos de violencia, hay que determinar qué tipos de violencia existen. O sea, las leyes hoy en día ya las están clarificando en ese sentido, de que hay violencia muchas veces física, psíquica, sexual, económica. Entonces hay distintos tipos. Para estas cuestiones donde la víctima queda más vulnerable en ese sentido desde el aspecto patrimonial, este programa Acompañar viene un poco a paliar esa situación con una ayuda económica que también, si bien es temporal, pero digamos es a los efectos de que los otros organismos también que tienen que intervenir con respecto al diagnóstico y al seguimiento, porque convengamos que la idea de la ley de violencia familiar y de género es restaurar, o sea, devolverle esa situación a través de los distintos organismos. Hay programas que se tienen que implementar tanto para la víctima como para el victimario. O sea, están faltando esos elementos para que en función de las actividades que desarrollen cada organismo, ya sea asegurando, controlando o dando asesoramiento a la víctima y a su vez tratamiento también al victimario,
para que pueda volverse a generar, si existe o no un vínculo, digamos. Muchas veces ese desmembramiento familiar, a veces definitivo y otras veces se puede recuperar. O sea, dependerá de cada actitud que ponga tanto víctima como victimario, si acepta o no que estuvo equivocado o que tiene muchas veces el tema de la violencia familiar de género viene con preconceptos, digamos, patriarcales, viene con una cuestión cultural. Entonces muchas veces el victimario viene con esa carga cultural y que por ahí se da cuenta de que realmente no es así y avanzamos sobre esa desconstrucción que tenemos que generar y que estos programas tienen que apuntar a eso. Doctor, por último, bueno, por ahí las víctimas pedirán celeridad en los trámites y son ustedes los que tienen que trabajar, ¿no? Pero tienen que ir muy puntillosamente, detalle por detalle, para que pueda salir una cuestión favorable, ya sea para la víctima. La situación hay que plantearlo desde dos aspectos, o sea, uno con respecto a la celeridad. Nos están faltando elementos, o sea, somos un poco escasos de elementos, de recursos tecnológicos y también recursos humanos, pero no es óbice y no es excusa para actuar, y eso creo que lo estamos haciendo en forma coordinada con la policía y con la fiscalía, que las medidas restrictivas están saliendo prácticamente en el día. O sea, cuando la mujer hace, o la mujer o la víctima hace la denuncia, en el día estamos todos teniendo conocimiento de eso. Entonces, y en el día tratamos de generar las medidas restrictivas con respecto a ese caso. Después nos faltará todo el elemento de establecer las cuestiones del seguimiento, el tratamiento, la contención, toda una situación donde empezamos un poco también a tener dificultades, porque la cuestión de estos equipos interdisciplinarios, que son las herramientas necesarias que necesitamos. Esto es lo que nos está preguntando la gente. Por ahí estaba viendo que nos están siguiendo ahora durante nuestro vivo, cómo protegen a la víctima, cómo tratan a la víctima, y esto es lo que nos está comentando, ¿no? Con las distintas instituciones que tienen que trabajar. El sistema de protección son todos los organismos públicos. El sistema de protección en tema de violencia no solo soy yo, sino inclusive es el comisario, es el director del hospital, a nivel municipal también son que tienen sus organismos ahí de la dirección de la familia. Todos somos el sistema de protección. Entonces, a través de estas circunstancias, cuando se nos toca una cuestión de violencia, como nos está faltando ese equipo interdisciplinario que tiene que venir del Ministerio de Desarrollo Social, entonces acudimos a las herramientas que tenemos. Hay un gran avance, y esto quiero recalcarlo, en el tema de salud mental. O sea, creo que es el único organismo, el único hospital del interior que se ha generado un departamento de salud mental, donde hoy en día podemos contar con un psiquiatra, y psicólogos y asistentes sociales y enfermería especializada en salud mental en el hospital de Belén. Entonces ese también es un organismo del Ejecutivo que tiene que también que colaborar. Pero también volvemos sobre el tema de la escasez, o sea, al ser muy escaso ese grupo, o sea, también se siente un poco arrebatado, digamos, de tantas causas, porque generalmente todos los días están entrando denuncias, todos los días entran denuncias. El tema es determinar, como le decía al comienzo, cuáles causas son delitos penales y cuáles causas son de violencia familiar y de género. Muchas veces siempre hay un preconcepto equivocado de que porque yo hago la denuncia tiene que privarse de la libertad al victimario, y no siempre va a ser así. Se determinará si hubo una comisión de un delito penal y determinará al fiscal si corresponde o no esa privación de la libertad, y si no ocurre eso pasa al ámbito civil y determinaremos
ese otro tipo de protección. Y ahí entramos con el tema de las tobilleras, porque en ese caso es una restricción de acercamiento, pero no priva de la libertad al victimario. ¿Se entiende? Doctor, estamos recibiendo Sí, muchísimas preguntas. Primero, si existe un grupo interdisciplinario para ayudar a la víctima, como lo está comentando usted, se tiene que conformar ese equipo interdisciplinario. Se tiene que conformar desde acá, porque bueno, sabemos que la ley es desde hace muy poquito tiempo, 2014 me decía. La ley de violencia familiar y de familiar y de género es del año 2014 y establece que tiene que existir en el artículo 10 un equipo interdisciplinario de atención en crisis a víctimas de violencia. Claro. Esto depende, según la ley, dice, funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, que todavía es un organismo del Ejecutivo. El Ejecutivo, que todavía no está creado en la ciudad de Belén, pero sí ustedes están trabajando con las distintas instituciones que poseemos. Exactamente. Nosotros en el juzgado, en la circunscripción, no en el juzgado civil, sino en la circunscripción, en todas las dependencias, tenemos un departamento, un CIF, que se llama, un centro de forense, donde tenemos un psicólogo y un asistente social, pero que muchas veces no puede intervenir en estas situaciones de crisis porque necesitamos más elementos. O sea, necesitamos que o atiende a la víctima o atiende al victimario, no puede atender a las dos partes. ¿Sí? Entonces ahí es donde se nos está complicando y vuelvo sobre el tema. Entonces buscamos en los otros organismos donde podemos acudir con esa interdisciplinaridad que necesitamos. No necesariamente es una orden que podemos dar desde el juzgado, sino que haya alguien que la recepte y que pueda darle esa contención a esa víctima. O al victimario, vuelvo a reiterar, tiene que estar dirigido hacia los dos sectores, digamos, cuando hablamos de víctimas. Víctima y victimario. ¿Sí? Bueno, también nos preguntan si la terapia que se hace a las víctimas, hasta cuándo se extiende la misma. Esto ya sería... Y eso se determina en función de la valoración que se hace en cada caso concreto. Como lo planteamos también fuera de cámara, en el sentido de que si se incorporan o no los menores de edad, si se incorporan o no los adultos mayores, porque muchas veces, generalmente siempre establecemos que la violencia sea entre dos personas adultas, y no siempre es así, porque a veces tenemos violencia sobre los menores, a veces tenemos violencia sobre adultos mayores, o sea, hay distintas aristas en este aspecto. Nosotros, doctor, le agradecemos infinitamente esta nota. La verdad que es muy bueno conversar con un profesional como usted que está a cargo. Es importante, ¿no? Que nos abra la información para que, bueno, podamos guiar a la gente en cuanto a violencia de género, en cuanto a las denuncias, en cuanto a cómo tiene, ¿no? que hacer. Desgraciadamente esto es un derrotero, ¿no? De una víctima que denuncia, que después tiene que estar en diversas instituciones, y desgraciadamente esto por ahí destruye a la familia, y que la violencia no es el camino. Bien, evidentemente siempre se trabaja para eliminar esa violencia, para poder... Por decir que muchas veces nos está faltando ese aspecto de atención, de atención al victimario, porque muchas veces viene cargado con esa cuestión cultural, con el andocéntrico, digamos, de muchas sociedades, y más que todo acá en Ciudad de Belén, como todas las ciudades del interior o de la zona oeste, digamos, está cargado todavía con esa carga cultural del patriarcado, y donde se acentúa más la cuestión de la violencia de género. Entonces hay una desigualdad entre el hombre y la mujer, y necesariamente debemos contar con programas para que trabajen sobre esa problemática. Y que en el juzgado se esté trabajando, y que hay pulsera electrónica para un violento, y que bueno, y tenemos que prevenir, ¿no? Sí. Prevenir desgraciadamente muertes. Una aclaración más con respecto al tema del tema básicamente de la denuncia. O sea, la denuncia no necesariamente tiene que hacerla quien sufre la violencia, sino que la puede hacer un tercero. Y los obligados a recepcionarla son todos los funcionarios públicos. Eso lo establece la ley. O sea que cualquier funcionario público
está obligado a recepcionar la denuncia. Cuando hablamos de funcionarios públicos, por eso digo, desde un juez de paz, desde un comisario, desde un directivo de la escuela, o sea, todos, desde el hospital, o sea, no necesariamente tiene que venir a hacer la denuncia acá. Generalmente la canalizamos a través de la policía, digamos, entonces recibe la denuncia y la acerca. Hoy en día, por ejemplo, utilizamos el tema de la tecnología porque básicamente desde la policía a través de un mensaje de WhatsApp o a través de un mail inmediatamente nos está llegando la denuncia. O sea, no necesariamente tenemos el soporte papel. Después lo materializamos, después lo imprimimos, después hacemos el expediente. Pero muchas de las cosas las manejamos en forma digital, ¿sí? O sea que estamos aplicando ese mecanismo. Por eso es que en el día, cada vez que alguien hace una denuncia, en el día estamos teniendo conocimiento. En el día estamos tratando de hacer esa valoración primaria del riesgo y en función de eso emitimos las medidas protectoras para la víctima. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor. Nuestro medio muy agradecido con toda su información. No, gracias a ustedes y bueno, hasta cualquier momento y siempre a disposición de lo que necesiten. ¿Sí? Muchas gracias.